Ya va a constituirse por 3 semanas, ¿sí? En estas 3 semanas, incluyendo esta, ¿sí? Porque esta es corta, ¿no? Esta solamente es de hoy día, ¿sí? Mañana tienen inducción de otras asignaturas, entonces muy atentos a todas las indicaciones que se van a dar, ¿sí? Vamos a estudiar y vamos a revisar como tema construir una sociedad libre de violencia sexual, porque eso también es una de las más peligrosas, ¿no? Construyendo una sociedad libre de violencia, como producto final vamos a atender el lenguaje artístico para la prevención de la violencia. Vamos a hacer ahí algunos números bonitos que le van a dar inducción mañana a la profesora Karina. Tema de este proyecto es prevenir la violencia sexual, es deber de todos, ¿sí? Es el deber de todos. ¿Sabías que la violación sexual es una acción que implica, déjame poner acá, que implique la vulneración o restricción del derecho de una persona a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y productiva mediante el uso de amenazas, coerción, fuerza y o intimidación, ¿sí? Cualquier persona no puede venir a hacer uso de, nadie tiene el poder ni la autoridad de venir a quererle forzar algo y hacer que usted no quiere. Derecho a nuestra integridad, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nadie puede tocarles sin su consentimiento. Considerando el primer aspecto, el concepto de violencia sexual, lee con atención los textos que se proponen a continuación. ¿Hay mujeres que provocan a los hombres? ¿Qué piensa usted de eso? La violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Al hablar de violencia sexual entendemos que ninguna acción realizada por la víctima puede señalarse como una provocación. Recuerde que solo sí significa sí. Si no existe consentimiento es violencia, ¿sí? Todo lo que no haya consentimiento es violencia. ¿Y qué piensa usted de que las mujeres dicen que provocan a los hombres? ¿Será verdad esa situación, esa teoría? Cuénteme. No, ¿Verdad que no? Ajá, jamás la mujer dice que provoca a un hombre. Ahí entró recién Duarte, entra atrasada, ya está atrasada ya, listo. Muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales, que nos indica que no, ¿verdad? Si una persona sufre un abuso sexual, jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que agrede, la persona agresiva que hace, que abusa de la otra persona vulnerable. La sexualidad de los hombres es intuitiva y no puede controlarse. Los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos, ya que son seres racionales y pensantes, que pueden comprender cuando en una situación de la otra persona no ha dado su consentimiento. Controlarse, puede entender, que ya no quiere entender es otra situación, ¿verdad? Que quiera ser un abusador es otra situación, pero la persona puede saber muy bien controlar sus impulsos, ¿sí? Los delitos sexuales los cometen personas enfermas. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, ¿los delitos sexuales lo cometen solo las personas enfermas? ¿Será? ¿Será? no, No, las personas que cometen delitos sexuales son una gran mayoría personas sanas, que simplemente y por voluntad propia han decidido buenos profesora. buenos días, desconocer los derechos de otra persona y hacerle daño, ¿sí? Ellos son personas sanas, pero desconocen los derechos de las demás personas y hacen daño. El estigma de la enfermedad mental impide que veamos las conductas cotidianas que normalizan la violencia sexual a través de bromas sobre la violencia, por ejemplo. Algunas niñas son precoces sexualmente. Vamos a ver. La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, desde que nace hasta que muere. En algunas niñas y niños tienen dudas y preguntas sobre sexualidad. No es ser precoz, lo importante es solventar las dudas, orientar, acompañar y apoyar sin prejuicios
para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Nosotros, ¿por qué retoma este tema? Porque hay que prevenir la violencia sexual. La violencia sexual incluso viene incluido desde nuestro propio entorno, ¿sí? A veces está de las propias personas que nos rodean y hay que estar muy atentos. Nadie, absolutamente nadie, puede tocarlo sin su consentimiento porque se convierte ya en una agresión sexual. Los adultos conocen muy bien los derechos, ¿verdad? Que ustedes, los menores, son un grupo vulnerable y que tienen sus derechos. Y nadie les puede exigir hacer situaciones adversas, que no se deben. Ahora, ¿hay violaciones por desconocido? Sí lo hay. Gente que está a nuestro alrededor observándolos. Mucho cuidado, porque hoy en día la, el peligro está al flor de piel, ¿sí? En nuestro país, cosas que nunca se vieron, se han visto, ¿sí? Y nosotros no sabemos quién nos observa a nuestro alrededor, por eso hay que tener mucho cuidado. Incluso que hay situaciones en que se están llevando a menores, que le piden una dirección, no coja documentos, no coja papeles, nada de la calle, nadie desconocido. Oiga, niño, ve, deme esta dirección, ¿dónde queda esta calle? No se acerque a desconocidos, ¿sí? Porque muchas veces engaño, les ponen sustancias psicotrópicas en esos papeles o en ese trapo y le drogan y se los llevan, ¿sí? Y muchas veces los han encontrado en otros lugares, los padres llorando porque los encuentran violados, o hay chicos que consumen droga y los encuentran en esa situación de violación, que lo han violentado. Entonces, hay muchos peligros que nos rodean, chicos. Entonces hay que estar muy atentos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hoy en día la delincuencia está muy avanzada en nuestro país, situaciones que nunca se habían visto se están viendo, y por eso nosotros como docentes en este proyecto hay que tratar sobre el asunto de la prevención de la violencia sexual, incluso de nuestros propios familiares. Por ejemplo, un ratito, Dominique, ya le permito. ¿Qué hacemos si nosotros conocemos o nos enteramos de que algún compañerito ha sido violentado sexualmente? ¿Qué debe de hacer? A ver. Denunciar. Denunciar a la persona. Apoyándolo y no haciéndole sentir mal. No hacerle sentir mal, pero antes de no hacerle sentir mal, ¿qué hay que hacer? Denunciar. Denunciar, exactamente. Enseguida avisar a un mayor de edad, alguien de confianza, si nuestros padres nos pueden ayudar y denunciar a la policía. Dígame, Dominique. En mi barrio a veces de noche viene, bueno, no viene, pasa una persona, un joven, drogado, diciendo un palabroto. Ah, mire usted, se ve que hay gente que no, que da pena. A mí esa gente me da pena, de verdad, porque son chicos que tienen vicios, ¿sí? Y que esos vicios no les va a llevar a ninguna parte, no les va a llegar a ninguna parte, porque una persona que está sujeta y obligado a una sustancia, y sin esa sustancia no puede vivir, imagínense. Imagínense, esa persona va a hacer de todo para poder tener esa sustancia y poderle seguir consumiendo, es estar obligado a algo, ¿sí? Entonces eso da pena, mucho cuidado, chicos, porque hoy en día en los parques están vigilándolos, están mirando si usted va a jugar, tiene que ir a jugar con un adulto que lo acompañe. En el parque hay gente que está mirando qué niño anda solo y se los llevan. Eso hemos visto en nuestra provincia. ¿Sí? Que ahí ven qué niño o qué niña andan solitos y se los terminan llevando. Después que la mamá sale a buscarlos, ya no los encuentra, denuncia y no aparecen. Y se vuelven como niños desaparecidos. ¿Dónde irá a parar ese niño? No sabemos. Entonces la delincuencia está en todos lados, en todas partes, y nosotros tenemos que cuidarnos. Si nosotros salimos a algún parque, a algún lugar, salgamos con nuestros padres, salgamos con un adulto acompañado, con alguien de confianza de nosotros, ¿sí? Que nos pueda cuidar, que nos pueda tener cuenta. En el caso que pase algo rápido, avisar a la policía,
¿sí? Rápido avisar a la policía para que atrapen a esos malhechores. Listo, chicos. ¿Qué más tenemos que ver en la ficha? Además de esa situación, vamos a ver las interrogantes que ustedes ya están contestando en este momento. Allá, en el número 2 dice, completa en el cuaderno o en tu portafolio el cuadro de la rutina de pensamiento. Antes pensaba, ¿qué pensaba antes de que se le diera esta instrucción? Y ahora, ¿qué pienso? ¿Qué aprendí ahora? ¿Sí? ¿Qué pensaba antes y qué pienso ahora? ¿Sí? ¿Qué tiene que, en cuanto al cuidado, por ejemplo? ¿Qué pensaba usted antes y ahora qué piensa? Tiene que tener más cuidado, por ejemplo. Pero ahí tiene que ponerme un párrafo, no me tiene que poner 2 líneas nomás. ¿Sí? Listo. Número 3, completa el plan sobre los derechos que construiste con la información referente a la violencia sexual y acciones que podrías hacer si uno de tus compañeros o compañeras sufren esta situación. Puedes ayudarte contestando las siguientes preguntas. Puedes hacer un plan, un ensayo, pero a veces algunos dicen, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, por eso la profesora le ha puesto aquí estas preguntas, para que usted se ayude. ¿Qué tipo de apoyo crees que necesitaría un compañero o compañera víctima de abuso sexual? ¿Cómo crees que se sentiría? ¿Qué le preguntaría? ¿Sí? Si su familia se entera, ¿qué le preocuparía a su familia? ¿Cómo crees que la familia reaccionaría? Esto le pueden pedir ayuda a los adultos, ¿no? Los adultos sabemos muy bien qué hacer. Listo. Vamos a ver también en el área ya incluyendo a los temas de lengua y literatura. Leo la historieta y comento con mis compañeros o compañeras. Vamos a ver, viajes al mundo desconocido. Miren, dice que el viaje más barato que nosotros podemos hacer en todo el mundo son por medio de los libros. En los viajes más baratos a nivel internacional, a nivel de todo el mundo global, podemos hacerlo a través de los libros. Aquí yo les he puesto un cómic, este es un cómic, ¿no? Que están imágenes con cositas ahí, con pensamientos de cada persona. Y acá le invita, dice, ¿quieres leer con nosotros? ¿Qué contesta por acá? Vamos viendo. ¿Y qué voy a leer? Le dice, cuento de Navidad. Lo típico de Navidad, no, estoy cansado de los mismos problemas y los mismos personajes, dice el joven. Y entonces le dice la señora, no, te aseguro que no es un típico de Navidad, ni te lo imaginas. Entonces le invita acá y dice, quiero una novela de este tipo, es la que me gusta. ¿De qué tipo? Ah, la de ciencia ficción. Enseguida le dice, le va a buscar un cuento de ciencia ficción, que eso es lo que le gusta al niño. ¿Qué es un relato de ciencia ficción? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, Jeffrey o Santiago, cualquiera de los dos, a ver. Los relatos de ciencia ficción combinan dos conceptos opuestos, el de ciencia o el de ficción. Ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento estructurados de manera sistemática y de los que se deducen principios y leyes generales. Ficción es la existencia a algo irreal producto de la imaginación. Este género narrativo, por lo tanto, logra lo imposible, creando mundos, seres y situaciones que tienen vida en el futuro, inventando ficcional, pero con sus sustentos reales, es que la ciencia. Muy bien, hasta ahí nomás, Santiago. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Entonces, ¿qué nos dice que es un relato ficción? A ver, en resumen, ¿quién quiere dar su opinión? En resumen, ¿qué es un relato de ciencia ficción? Le dan vida a cosas que ellos inventan. Ajá, ya. Le dan vida a existencias de algo irreal, ¿verdad? Producto de nuestra imaginación, ¿sí o no? Entonces, está mezclada dos combinaciones, dice. ¿Cuáles son las dos combinaciones que se mezclan ahí? ¿Cuáles?
La ciencia La y de ficción. Ciencia y la Eso, ficción. la ciencia y la ficción. Muy bien, muy bien. La ficción, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, mientras que la ficción es algo irreal, producto de la imaginación. ¿Ya? Listo. La ciencia ficción es un subgénero narrativo cuya acción se sitúa en tiempos y lugares imaginarios y de diferentes a los nuestros. Generalmente sucede en el futuro, imaginándose de acuerdo con, con unas previsiones más o menos científicas, o en el presente y real, transformando por los avances tecnológicos. Estos relatos presentan posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad. En ocasiones se ha llamado también literatura de anticipación, debido a que algunos autores, como Julio Verne, han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos, como los cohetes espaciales y los submarinos. En términos de ciencia ficción, nació en 1926 de la mano del escritor Hugo Gervais, quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género Amazon Store. Mire, y ahí está de donde se sacó la información. ¿Cuál es la estructura de los relatos de ciencia ficción? Aquí tenemos, dice el número 5, leamos la siguiente información y escribamos en nuestro portafolio los principales elementos que caracterizan a los relatos de ciencia ficción. Su estructura está compuesta de 3 pasos: inicio, nudo y desenlace. En general, los cuentos y novelas de ciencia ficción siguen la estructura típica de los textos narrativos con algunas particularidades. Inicio. En el inicio se dan a conocer algunos personajes, la relación que hay entre ellos, el escenario, la época en que se desarrolla, la historia. Además, presenta una y varias situaciones problemáticas que surgen dentro de este contexto y que constituyen el conflicto que da origen al relato, ¿sí? En el inicio, en el nudo, aquí se desarrollan las acciones relacionadas con los diferentes asuntos que trata la historia. A medida que se desarrolla el trama, se van presentando nuevos personajes, ¿verdad? Temas o situaciones, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Generalmente en el nudo se exponen los fundamentos científicos de la manera en que suceden todos los hechos, donde pasan todas las acciones, los conflictos, ¿verdad? Y el desenlace, ¿qué irá en el desenlace? El final, ¿no? ¿En qué se soluciona todos esos conflictos? En esta parte se resuelven los problemas más abordados en el trama. No siempre se presenta un retorno a una situación armónica, sino las consecuencias para la humanidad de los hechos científicos o tecnológicos tratados, o qué estado conducen las acciones de los personajes. Esto ayuda a dimensionar la importancia de las proyecciones o anticipaciones que presenta el escritor. Como por ejemplo, yo he leído algunas de ciencia ficción y digo a veces, ay, no me gustó el final fue feo, porque siempre el final nos gusta que termine como en un final feliz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a veces los de ciencia ficción suelen no tener un final feliz, ¿ok? Listo, número 6, elabore un cómic con imágenes de una historia de ciencia ficción, utilizando su estructura, esta estructura que está aquí. O sea, usted va a hacer imágenes donde inicie, luego el nudo con imágenes. ¿Qué es cómic? ¿Qué es cómic? Esto que está aquí. Aquí le he puesto yo un ejemplo de un cómic. Un cómic corto está aquí. Cortísimo, pero entendemos muy bien lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Imágenes con figuritas. Lo puede recortar de revista las imágenes para que usted cree su propio cómic, su propia historia de un relato de ciencia ficción, y tiene que dar continuidad a la estructura. ¿Cuál es la estructura? Los 3 pasos, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Inicio, nudo y desenlace. ¿Qué va a poner en inicio? A ver,
¿Qué va a poner en el inicio? Vamos. ¿Cómo inició? ¿Cómo se inicia? ¿Qué va a poner ahí? Los personajes que van a... Ajá. ¿Qué más? La época en la que se desarrolla. ¿Qué más? La relación entre los personajes. Ajá, ya, listo. Ya ahí usted va a crear su historia y va a pegar unas imágenes. Listo. Y en el nudo, ahí ya viene el conflicto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Las acciones. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a suceder en esta? Ajá. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se va a desarrollar? ¿Cuál va a ser la problemática en el nudo? Y en el desenlace ya viene el final de la historia, ¿sí? ¿En qué quedó todo? ¿Cuál fue ese final? ¿En qué se solucionaron o no se solucionaron esos conflictos? ¿Qué fue lo que pasó? Ajá. ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que vamos a desarrollar? O sea, tienen que hacer un plan acá, solo escrito, la primera parte sobre la prevención de la violencia sexual, ¿sí? Acá solamente usted tiene que contestar esas preguntas. En el caso que no quiera hacer un plan o como especie de ensayo, también puede ser aquí, ¿sí? En la primera parte. Y en la segunda parte tiene que hacer un relato, ¿sí? De ciencia ficción, un cómic, más que un relato es un cómic, así, como está aquí en el ejemplo de la ficha. Ese es un cómic, ¿sí? Pero tiene que dar seguimiento a la estructura, que es el inicio, el desarrollo y el final, las tres partes, ¿ok? Y aquí se ve, por ejemplo, aquí está un cómic cortísimo, pero se desarrolló ¿en qué? En que la señora influyó o no influyó que leyera el joven, el niño. Sí, Sí, lo motivó. lo motivó, muy bien, Marieli, lo motivó a que lea, no solamente cuentos de Navidad, hay cuentos de todo. Dicen que la mayor, los mayores viajes que nosotros podemos hacer y de la forma más barata es por medio de un libro. Podemos viajar a distintos lugares del mundo incluso, a distintos lugares del mundo, ¿sí? Listo, chicos, eso es toda la inducción, todas las actividades que tenemos por esta semana. Como esta semana es corta, por eso necesito que los estudiantes que no han enviado su tarea puedan venir el día de mañana, traer a enseñar. Los que tienen actividades pendientes también pueden traer mañana para revisar, para ir revisando esas actividades, ¿sí? Para que usted no se quede. ¿Alguna duda o pregunta sobre algo? Los días viernes los docentes estamos acá para atenderlo. Este viernes tengo entendido que el tutor va a avisarles, ¿sí? El tutor les va a comunicar quiénes son los que tienen que venir, porque no son todos. No son todos, son uno más los que se cita, que se le está dando seguimiento. El resto sigue presentando sus actividades conforme lo ha realizado, que lo envían por medio del teléfono, las fotos, por medio algunos ya lo hacen en PDF y envían muy bien sus actividades, que es más visible, se puede ver más, se puede leer. Incluso algunos por ahí he enviado correcciones, lo han realizado y me han vuelto a enviar las correcciones, ¿sí? Y felicitar a los que envían siempre a tiempo, ¿sí? Siempre a tiempo, que la profesora está ahí con su computadora hasta las 8 de la noche esperando las tareas. Ya pasa de las 8 de la noche y ya se registra en otra fecha. Y por lo tanto no va a tener la misma validez. Así lo envía usted a las 11. Ahí todavía algunos estudiantes que envían a las 11, 12 ya no tienen ningún cambio. Ya se quedó para el otro día, ¿sí? Porque hasta ahí uno dice hasta el viernes 8 de la noche tengo prendida la computadora y hasta esa hora porque hay muchas actividades que hay que hacer, ¿sí? Así que usted tiene que cumplir en los tiempos y en el horario que se le indica, ¿ok? Muy bien, pasen bien, Dios los bendiga, nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna duda, Profe, pregunta? Dígame. podemos hacer, pegar la misma figura que está ahí en la ficha. No sé, pues, cuál será su invento suyo en cuanto al el cuento de ciencia ficción, ¿sí? No puede pegar lo mismo que está en la ficha porque esa es otra historia. Es sobre lectura de libros, por ejemplo. A no ser que usted se invente algo diferente, pero recuerde que es ciencia ficción. ¿Qué dijimos que es ciencia ficción? Algo de nuestra imaginación, algo que nosotros vamos a imaginar,
situaciones que no existen. Entonces yo necesito que usted busque esos personajes, los recorte o los dibuje, como usted quiera. Pero lo que está en la ficha no es lo mismo, no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Definitivamente no va a ser lo mismo. Tiene que inventarse una historia usted, ¿sí? Así que no puede pegar lo mismo, ni los contenidos de la ficha puede pegar. Recuerde que yo ya dije que eso en la ficha yo ya lo tengo, ya está ahí. Yo necesito su razonamiento, su pensamiento, su análisis crítico, su opinión y la creatividad de ustedes. En crear, por ejemplo, el cuento de ciencia ficción, quiero ver cuál es su creatividad, ¿sí? Yo no quiero ya lo que está en la ficha, ya está en la ficha, ya no, ¿para qué? Ahora, si usted necesita en su cuento de ciencia ficción, necesito a un niño y ahí en la ficha hay un niño, bueno, recorto al niño, pero hasta ahí, pero de ahí que me presente la misma historia, eso sí que no. Ok, listo chicos. ¿Alguna otra situación me indican? Profe, ¿cómo se lo puede hacer en Word? También, si usted quiere, lo puede hacer en Word. Ahora quiere imágenes, pegar imágenes directamente de Google a Word también. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Lo puede hacer, no hay problema, pero siempre y cuando sea creado por usted, ¿sí? Sea creado por usted. No me va a enviar una historia que ya está ahí en el internet. Cuidado. Derek, dígame, Derek. Una pregunta, profesora. ¿Las imágenes tienen que ser dibujadas o pegadas? Para más facilidad, puede ser pegado. ¿Sí? Pegada. Nada más busque por ahí la revista o imprima por ahí algunas situaciones. Ah, ya voy a necesitar un personaje de un payaso, por ejemplo. Allá recorto un payaso. Voy a necesitar un personaje de unos 2 niños. Recorto los 2 niños. Ah, pero también quiero los personajes de adultos, de un cohete. Ya eso es la creatividad suya, cómo va a crear su historia. ¿Ok? Lo puede recortar más fácil. Ahora dice, no, es que yo no quiero dibujar, porque me encanta dibujar. Hay niños que les encanta dibujar. No hay problema, lo puede hacer también dibujando y con historias ahí. Hecho la imagen de nube, como un cómic. Tal y cual el ejemplo está en la ficha. Es un ejemplo. No es para que usted recorte lo mismo. ¿Ok? Listo. ¿Ninguna otra situación? ¿Duda, pregunta? ¿Todo está claro? Está súper fácil, ¿verdad? Sí, fácil para esta semana. Sí, porque esta semana son solamente 2 días y es cortísimo. Ok, chicos, nos vemos la siguiente clase. Pasen bien, Dios los bendiga. Y nos vemos la siguiente. Ok, muchas gracias por esos corazones. Ya, profesora. Yo también los quiero mucho. Chao, pasen bien. Chao, profesora. Chao. Chao, Chao, profesora. profesora. Bye, chao. Y nos fuimos.